Nosotros saludamos a todos con la paz del Señor, en especial a todos los niños que están asistiendo a esta clase. En este momento nosotros vamos a quedarnos quietitos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Señor, en esta hora clamamos a ti por la sangre de Jesús. Señor, colocamos en tu altar nuestras vidas, pidiendo, mi Dios, que puedas limpiar nuestros corazones, nos des comunión contigo. Pedimos así esta bendición en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En esta hora vamos a cantar un loor al Señor. Sé que en la cruz. Gloria a Dios. Ahora vamos a cantar bien fuerte, bien alegres, un loor más al Señor. Maravilla. El tema de nuestro estudio es Biblia, la palabra de Dios, y hoy vamos a hablar sobre el Verbo se hizo carne. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, que dice así: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El versículo que leemos está en el Evangelio de Juan. ¿Ustedes se acuerdan quién era Juan? Juan fue un apóstol de Jesús. Él era amigo de Jesús. Y después de que Jesús murió, resucitó y se fue al cielo, Juan continuó predicando la palabra de Dios. Y por predicar la palabra de Dios, Juan fue preso, llevado a una isla, a la isla de Patmos. Y un día, cuando Juan estaba preso en esa isla, el Señor le mostró a Juan unas visiones sobre la eternidad. Juan vio cosas allá en la eternidad. Y Juan oyó una voz bien fuerte que le dijo así: Juan, estas cosas que tú vas a ver, escribe en un libro. Y por la revelación en Jesucristo, Juan escribió el libro de Apocalipsis. En este libro, Juan escribió todo lo que vio en la eternidad. Juan escribió todo aquello que Dios le mostró a él. Y Juan vio en una de esas visiones un varón majestuoso, vestido con vestiduras salpicadas de sangre. Pero Juan no sabía quién era ese varón. Niños, ¿ustedes saben quién era ese varón que Juan vio en la eternidad? Juan vio a Jesús. Vio a Jesús en la eternidad. Y allá en la eternidad el nombre de Jesús era Palabra de Dios.
Jesús ya existía antes de que el mundo fuera formado, fueran creadas. Jesús ya existía, estaba presente en la creación de Dios. Ustedes se acuerdan cómo con el poder de la palabra, con su palabra, Dios creó todas las cosas, el sol, los árboles, los animales, y después de que creó todas esas cosas, creó al hombre. Y creó al hombre para que el hombre esté siempre cerca de él. Dios quería al hombre para que viva eternamente feliz, pero el hombre pecó. Y por ese motivo, por el pecado, el hombre perdió el derecho de la vida eterna. Perdió el derecho de vivir para siempre. Pero Dios no quería que el hombre quede lejos de él. Entonces Dios tenía un plan de salvación para traerlo otra vez cerca de él. Y para mostrarnos, para revelarnos ese plan de salvación conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia. Dios fue revelando a Jesús, mostrando a Jesús al hombre. Porque Jesús es el único que nos puede salvar, es el único que puede darnos vida eterna. Y en toda la palabra de Dios habla sobre la salvación en Jesús. Por eso nosotros tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón. Pero profesora, ¿cómo puedo guardar la palabra en mi corazón? Cuando leemos, cuando oímos y cuando obedecemos la palabra de Dios, nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Y aunque yo tengo paz, vaya creciendo, nunca voy a olvidar la palabra de Dios porque está guardadita en nuestro corazón. En la palabra hay muchos secretos. Hay un secreto también. Jesús es el único Salvador y Jesús está toda la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver, ¿se acuerdan de la Pascua? Cuando el pueblo estaba para salir de Egipto, Dios les reveló, les mostró un culto en la noche de la salida. En ese culto, un cordero tenía que ser muerto y la sangre tenía que ser pasada. ¿Dónde? En los dinteles de las puertas del pueblo del Señor. Y con esa señal, con esa sangre en la puerta, ellos tendrían libramiento. Habría libramiento de la muerte en esa casa. La muerte no podría entrar. Niños, ese cordero profetiza a Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que murió en una cruz para salvarnos. Jesús es el que puede darnos vida eterna con Él. Y Jesús está presente en el Nuevo Testamento también. Jesús está presente también ahí. Jesús está presente en toda la Biblia. Jesús también está presente también en este versículo que hemos leído en Juan. Que Juan dijo así: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan dice que Jesús es el Verbo de Dios, se hizo carne. Jesús vino a este mundo, vivió entre los hombres para darnos vida eterna. En Jesús se cumplió el proyecto de salvación. Y yo les pregunto así, ¿ustedes saben qué es verbo? Verbo es toda palabra que indica una acción en una frase. Por ejemplo, yo voy a hacer una frase y ustedes van a prestar mucha atención. Dijo Dios, luz, y hubo luz. ¿Ustedes entendieron esa frase? Parece que quedó sin sentido, parece que faltara algo, ¿no? Pero a ver si digo así. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Ustedes pueden entender por qué el verbo le dio sentido a la frase. Niños, Jesús es así. Él da sentido a nuestras vidas. Y sin Jesús nada tiene sentido. Cuando todas las cosas fueron creadas, Dios usó el verbo y el verbo que estaba presente en la creación es Jesús. Sin Él nada de lo que fue hecho se hubiera hecho. Jesús es el verbo de Dios. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús hizo muchos milagros. A ver, yo les voy a preguntar, ¿qué milagro Jesús? Jesús hizo muchos milagros. Un día Jesús encontró un hombre en la ciudad de Betesda y este hombre
tenía 38 años que era paralítico, no podía andar. Y este hombre estaba acostado en una cama. Y cuando Jesús vio a ese hombre, ¿saben qué aconteció? Miró a él y le dijo así: levántate, toma tu cama y anda. Y miren lo que pasó. Aquel hombre salió andando, fue curado. Miren qué bendición. Jesús, con el poder de su palabra, operó una maravilla, un milagro. Aquel hombre que estaba 38 años que no podía caminar y se levantó y andó. Niños, y hoy todavía hace milagros Jesús. Jesús hace muchos milagros. Tenemos milagros todos los días en nuestras vidas. Cuando estamos en la escuela, Jesús nos libra, nos bendice. Y en casa, cuando oramos al Señor, Jesús oye nuestras oraciones. El Señor nos responde. Y cuando estamos en la iglesia, en cuántos cultos que el Señor nos ha bendecido. Señor, limpia nuestros corazones. El Señor salva vidas, trae paz, alegría y muchos milagros el Señor hace. Pero el mayor milagro que Jesús hace en nuestras vidas es el milagro de la salvación. Jesús quiere salvarnos. ¿Y cómo tengo que hacer yo? Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Jesús. Tenemos que aceptar a Jesús como nuestro único Salvador, porque Él nos va a llevar al cielo. Niños, un día Jesús vino y andó por este mundo y murió para salvarnos, pero Él resucitó y está en el cielo. Pero Jesús, Él está con nosotros todos los días. Jesús nunca nos deja solitos, siempre está dentro de nuestro corazón. Pero habrá un día en que nosotros estaremos para siempre con Jesús en la eternidad. En breve, en poquito tiempo, Jesús va a venir a buscarnos y nos va a llevar para morar en el cielo. Amén.